que siempre la iglesia esté, bendito el Señor, allí para poder asistir a esos servicios, asistir a esos cultos de adoración, de alabanza, de júbilo que debemos de dar a nuestro Dios. Así es que Pablo abundantemente que tengan los hermanos ese deseo profundo, o sea, que abunden dentro de su ser el asistir a los servicios, ya sea una vez al mes o ya sea todos los días, porque así hay hermanos que van una sola vez al mes al templo. Pero como tú que vas diariamente o como sea, hermano, debemos nosotros pedir a Dios que siempre haya asistencia en la iglesia. Qué duro, qué lamentable que una iglesia que ha empezado cuando había oración, cuando había ayuno, cuando había vigilia, cuando había búsqueda, ahora que ya la iglesia está creciendo, como que muchas veces dejamos esa oración. Dejamos ese tiempo precioso de oración y la gente, vuelvo a repetir, se empieza a fugar. Entonces hay que poder pedirle a Dios en amor abundante que siempre ponga el deseo en cada vida, en cada corazón de asistir al templo. La otra es que no solamente Pablo estaba interesado en que hayan ofrendas en la iglesia, en que haya entradas económicas dentro de la iglesia que son muy importantes. Si tú te interesas por el reino de los cielos, si tú te interesas que las puertas del cielo permanezcan abiertas, enseña la palabra, evangeliza, busca la presencia del Señor y cuando tú le pides, el Señor va a suplir. Cuando el pueblo del Señor habla con Él, Él suple toda necesidad. Porque el Señor no nos ha dejado otra forma de suplirnos más que nosotros le pidamos a Dios. Pedid y se os dará, dice, llamad y se os abrirá. Pero muchas veces nosotros olvidamos esa parte tan interesante de poder pedir al Señor en oración, en súplica y en ruego, y queremos que del cielo caigan las bendiciones y nosotros dormidos en nuestro hogar, levantándose hasta las 11, 12 del día, hermano, y queremos que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé y nos supla todas nuestras necesidades, hermano, y yéndonos tarde al culto y yéndonos o perdiendo nuestro tiempo cuando el tiempo de la obra es más que el oro. El tiempo de un creyente vale más que el oro, porque son vidas las que se pierden, son personas las que salen perjudicadas. Por eso es que no solamente Pablo pedía que Dios supliera las necesidades económicas de la iglesia, sino que tuviera la iglesia un espíritu misionero, que tuviera ese amor por las almas, vuelvo a repetir. Y también el apóstol pedía por la protección de aquellos enemigos de la fe, de aquellas personas encargadas de engañar a los creyentes, de desafiar la doctrina del Señor sin escrúpulos, sin nada, hermano, como lo que ocurre hoy. Hoy todavía vemos esa clase de personas que retan la doctrina sana, pura del Evangelio, creyendo que cuando ellos dan su filosofía, sus enseñanzas huecas de vanas sutilezas, dice el apóstol, que no traen edificación a la iglesia, sino que perturban al creyente, hermano. Tú y yo como ministros del Señor debemos de pedirle con ruego al Señor para que nuestros hermanos abunden más y más y se sientan ellos protegidos de parte de nuestro Dios, que sientan la presencia del Espíritu Santo y que ángeles acampan alrededor de cada creyente. Entonces hay que pedir por la protección de los enemigos de nuestros hermanos. Aunque diga, bueno, yo no sé si tengo enemigos, yo me convertí a Cristo y eso no me lo dijeron. Pero cuando tú te convertiste a Cristo, hay alguien que no te ama. Hay alguien que quiere destruirte porque te has convertido de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Salvador. Entonces, ese enemigo es Satanás, que el Señor lo reprenda, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de nuestras vidas. Y por ello, o por ende, debemos nosotros
pedir por aquellos tiernos, por aquellos que van llegando a la iglesia, como por aquellos que ya tienen tiempo también, hermano, pedir por ellos. Pero la oración fuera de ser física del apóstol San Pablo por la iglesia, y la oración porque haya asistencia en los servicios, y la oración de Pablo para que haya en nosotros un ferviente espíritu misionero, y que también oraba Pablo por la protección de los enemigos. La oración era más que eso. La oración era más profunda, más tremenda en la vida de la iglesia. Y eso es lo que debe de ser. Y te lo voy a decir, para que el amor del creyente, para que el amor del convertido abunde más y más. ¿Cuánto se necesita que la abundancia de amor en el pueblo esté latente? Lata como el corazón dentro de nuestro cuerpo, hermano, que lata 24 horas, que palpite el corazón, también como nuestra sangre que fluya por nuestras venas y nuestros pensamientos, hermano, que se dan constantemente, y como esa sangre, vuelvo a repetir, que fluye, así también el amor de cada creyente debe de serlo, que abunde más y más. Bendito sea el Señor. Cuando hay abundancia de amor en cada creyente, en cada convertido, cuando hay esa abundancia de amor en los ministros, no va a haber decadencia, hermanos. No va a haber esa indiferencia de que muchos ministros tienen, porque ya tienen tiempo, porque ya tienen años dentro de esa iglesia, dentro de ese ministerio, dentro de ese púlpito, en lo cual se enseñorean de la grey, porque ya perdieron esa visión de amor, ya perdieron el deseo de seguir amando al pueblo. Y ya se han olvidado del llamado que el Señor les ha hecho en amar a su obra. ¿Me amas, Pedro, más que esto? Le dijo, sí, yo te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús a Pedro. ¿Cuánto no nos va a decir a nosotros la iglesia actual en este siglo 2011, hermanos y hermanas? Que apacentemos la grey de Dios que está entre nosotros, que apacentemos. Apacentar es cuidar, apacentar es amar. ¿Sabes por qué la apatía dentro del pueblo está? Porque nosotros como líderes hemos dado al pueblo, hemos enseñado al pueblo, quizás no en nuestras enseñanzas literales, sino con nuestro comportamiento de la indiferencia a la obra. Hay personas que están enfermas, hay personas que se deben de visitar, hermano y hermana, que tú debes de ocupar ese tiempo para visitar esos presos. Quizás sea un hermano que cayó en pecado y lo metieron preso, o quizás es una anciana, un joven, una dama que te ayudaba en tu ministerio, ese hombre que te ayudaba, quizás no monetariamente, o quizás sí, pero estaba allí, estaba en todo momento, y ahora que está enfermo, muchas veces lo abandonas, muchas veces lo dejas a expensas de lo que él pueda ver, cómo se pueda ayudar él mismo. No, cuando el amor abunda más y más dentro de la iglesia, está ese servicio social, está ese tiempo lindo para poder, aleluya, llevar esas palabras de aliciente al necesitado. Qué precioso es saber que nosotros como creyentes tenemos ese privilegio, ese ministerio de poder, hermano, ayudar en oración y ayudar visitando, hablando de la palabra al perdido. También, hermanos, dice allí que abundemos más y más, hermano, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Mira, que abundemos en ciencia y en todo conocimiento, dice ese versículo, para que aprobéis lo mejor. El amor debería de abundar más y más en ciencia y conocimiento, a fin de tener la habilidad de aprobar lo mejor para las vidas. Hay veces que nosotros voy a usar esta expresión, nos pasamos de la raya creyendo tener la razón de muchas cosas,
y queremos mandar muchas veces como capataces a la iglesia, muchas veces como dueños de la grey, como dueños de aquella persona, porque es humilde, es sencillo, solo agacha la cabeza, no dice nada. Y muchas veces muchos pastores sin escrúpulos se enseñorean de la grey. El Señor tendrá que pedirnos cuentas de cómo nosotros estamos lidiando la grey o estamos llevando a esa grey, ya sea muchos feligreses o ya sea poco en la iglesia. Entonces Él nos demanda a nosotros que nosotros abundemos en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor en la obra del Señor, porque el Señor nos ha dejado para ministrar y administrar la obra del Señor. Entonces el amor debía de ser abundante, y cuando ese amor abunda en nosotros, tenemos ciencia y tenemos conocimiento, o sea, tenemos la habilidad de aprobar lo mejor para las vidas. Bendito el Señor. Si no te agrada aquel joven porque para ser novia de tu hija y no has orado, o la novia para tu hijo, muchas veces nosotros en vez de ayudar, en vez de hacer lo mejor, aconsejar, nosotros actuamos de otra forma. Entonces el Señor muchas veces no aprueba muchas cosas que nosotros hacemos, muchas cosas que nosotros decimos, muchas cosas que nosotros actuamos dentro de familia, dentro de personas individualmente hablando. El amor entonces, hermano, debe de ser una capacidad para hacer lo mejor. El amor nos da esa capacidad para hacer lo mejor dentro de la obra, no cometer tantos errores, no cometer tantas cosas que muchas veces nosotros cuando nos damos cuenta, mejor no hubiera dicho eso, mejor no hubiera aconsejado de esa manera, dañé al hermano. Y muchas veces se salen de la iglesia hablando de tu ministerio, hablando de ti, porque no has aconsejado a la persona, porque no tienes amor. Cuando hay amor, cuando hay ciencia, escúchame, y cuando hay conocimiento en ti, la consejería, hermano, abunda. El conocimiento dentro de ti abunda. Pero si no lees la palabra, hermano, si no lees la palabra, si no te empapas de la palabra, ¿cómo vas a aconsejar a esas almas necesitadas? ¿Cómo vas a aconsejar a esas personas cuando tienen ese problema? Puedes decir tú o pensar, pues yo estoy pasando ese mismo problema, ¿y qué le digo? Es cuando nosotros no tenemos ese conocimiento. Entonces Dios nos invita a nosotros que abundemos en esa oración, en ese conocimiento, para que aprobemos lo mejor en la obra. No va a venir el Señor de los cielos y decir, fulano, tienes que ser así. Por eso yo hablaba anteriormente que debemos de orar, que debemos de pedir al Señor que nos dé entendimiento, que nos dé conocimiento y nos dé ciencia para poder hacer lo mejor, hermano. No nuestros caprichos en el púlpito, no lo que nosotros pensemos que está correcto, sino aquello que es correcto en hablar, aquello que es correcto para aconsejar, aquello que es correcto para predicar, para edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo dejó esos 9 dones para que nosotros los obtengamos. Hay que pedir esos 9 dones, hay que pedir, hay más de 9 dones, pero el Señor nos quiere dar a la iglesia de hoy en día conocimiento y ciencia, prudencia, hermano, para llegar a eso. Así es que yo te invito a capacitarte espiritualmente. Si no hay un instituto bíblico cerca de ti, lee la Biblia, cómete la Biblia, estudia la Biblia. Bendito sea el Señor, porque Dios tiene hombres capacitados para que ejerzan con excelencia, aleluya, el ministerio que el Señor le ha dejado. Dios te bendiga y te miro en unos instantes después de esta pequeña pausa. Gracias, Señor, te adoramos. Bendito. Levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí